El presidente Donald Trump anunció oficialmente ante el Congreso de Estados Unidos que el país está involucrado en un conflicto armado formal con los cárteles de la droga. La notificación al Congreso le dará poderes extraordinarios en tiempos de guerra. En conversación con Radar 24, diversos analistas aseguraron que el Tren de Aragua, la organización criminal catalogada como amenaza internacional, vive una etapa de fragmentación, a diferencia por lo dicho por Nicolás Maduro. Expertos y sanciones oficiales revelan que el Tren de Aragua sigue activo aunque debilitado. A pedido de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Senado de México aprobó que integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos ingresen a México durante las próximas semanas para participar en tareas de capacitación conjunta con elementos de la Marina de México. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó a la creciente militarización de Europa como una insensatez y subrayó que responderán con rapidez y rotundidad en caso pongan en riesgo la seguridad de su país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los cárteles de la droga son combatientes ilegales y sostuvo que Estados Unidos se encuentra inmerso en un conflicto armado no internacional. De acuerdo con un memorando de la Casa Blanca obtenido por The Associated Press, la declaración se produce tras los recientes ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, en los que murieron varios presuntos contrabandistas. Un funcionario estadounidense que pidió anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente confirmó que el Congreso fue notificado de esta decisión por altos cargos del Pentágono, en un paso que consolida la narrativa de la administración Trump de tratar a los cárteles como enemigos militares y no solo como organizaciones criminales. La medida se produce tras los 3 ataques letales que el ejército estadounidense llevó a cabo el mes pasado contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe, al menos 2 de ellas procedentes de Venezuela. Según un funcionario estadounidense, los legisladores fueron informados en una sesión privada del Pentágono, pero los militares no pudieron precisar qué organizaciones habían sido designadas como terroristas. Esa falta de claridad generó un fuerte malestar entre varios congresistas. Los demócratas han exigido que el presidente Donald Trump solicite al Congreso poderes de guerra para autorizar formalmente estas operaciones. Sin embargo, el funcionario advirtió que la administración republicana enfrenta críticas por librar una guerra secreta contra enemigos no identificados sin consentimiento legislativo. La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. De acuerdo con el mismo funcionario, varios senadores interpretaron la reunión a puerta cerrada como un intento del gobierno de establecer un nuevo marco legal para justificar las operaciones, lo que abrió un debate sobre el rol del Congreso en autorizar acciones militares. Mientras tanto, el aumento de ataques en aguas del Caribe han encendido alarmas. Legisladores de ambos partidos han planteado fuertes objeciones, recordando que la Ley de Poderes de Guerra limita las operaciones militares del Ejecutivo y exige autorización del Congreso para llevarlas a cabo. El monroísmo, que se le opone el bolivarianismo, pretende entonces controlar y poner gobiernos genuflexos, controlar por el soft power las riquezas del continente, las rutas marítimas del continente, a apoderarse del mar Caribe como un mar cerrado, un mare nostrum. Sí, entonces nuestro comandante en jefe hacía una reflexión importantísima y muy interesante. Sí es un espacio vital y ahora están buscando hacerlo a través de la guerra. Ha llegado el momento para el imperialismo norteamericano, para la doctrina Monroe, hacerlo y controlar este hemisferio a través de la amenaza militar, a través de la guerra. Y nosotros estamos opuestos completamente y diametralmente a esa postura guerrerista contra América Latina y el Caribe. Repito, zona de paz, zona de paz. El Tren de Aragua, la megabanda criminal nacida en Venezuela y señalada como una de las más violentas de América Latina, atraviesa un proceso de debilitamiento que la aleja de la cohesión y el poder que tuvo en años pasados.
El periodista e investigador de Inside Crime, Mike LaSouza, aseguró que el grupo ya no funciona como una estructura centralizada, sino como una red dispersa de grupos que operan bajo una lógica de franquicias. En este momento, la banda está en un proceso de fragmentación. Entonces, ahora funciona más como una colección de franquicias que una banda cohesionada con un liderazgo estable. El experto recordó que la organización creció gracias a ingresos millonarios provenientes de la extorsión y la trata de personas, pero que hoy enfrenta la presión de autoridades en distintos países. La banda no ha sido exitoso en todas las situaciones en las que han intentado invadir a un país. Por ejemplo, en Ecuador, donde hay muchas bandas muy bien establecidas, el Tren de Aragua no podía llegar, básicamente. A pesar de los golpes recibidos, sus principales jefes, incluido Héctor el Niño Guerrero, siguen libres. Para LaSouza, esto confirma que la organización no ha sido desmantelada del todo y que persisten vínculos con sectores oficiales en Venezuela. Los líderes han sido capturados en los últimos meses, en los últimos años, pero el máximo líder, el Niño Guerrero, todavía sigue en libertad. Todavía otro fundador del grupo, Johan Petrica, sigue en libertad. En este escenario, el analista advierte que el grupo criminal atraviesa un momento muy difícil y carece de la capacidad de expandirse a nivel internacional, aunque sigue siendo una amenaza. Sería una de las economías criminales locales. También advirtió que en las zonas costeras es común que pescadores y dueños de lanchas sean reclutados por organizaciones criminales aprovechando su experiencia en el mar y el conocimiento de las rutas locales. Hay evidencias de el Tren de Aragua esté involucrado en el microtráfico, el tráfico de drogas a pequeña escala, pero no a nivel internacional. Añadió que la banda atraviesa actualmente una etapa de debilitamiento. El Tren de Aragua está fragmentado por los golpes a su liderazgo y hoy parece carecer de la capacidad para expandirse, ya sea a nivel regional o internacional, es decir, se encuentra en un momento crítico de supervivencia. Empezó la Navidad anticipada en Venezuela. Fuegos artificiales y bailes dieron el puntapié inicial a las celebraciones, decretadas por el presidente Nicolás Maduro para defender el derecho a la felicidad de los venezolanos. Muy interesante, pues, todo muy importante. Así también se le olvidan un poco de cosas de otros países, que ve que aquí hay una cosa muy sincera, serio, una seriedad en que no queremos tragedia, nada, sino la paz. No le veo nada extraordinario. Correcto. Aunque uno en realidad siempre ha sentido que la Navidad comienza ya en diciembre y a mí no me afecta en nada, me da lo mismo en realidad. Decretar la Navidad anticipada ha sido una práctica recurrente de Maduro, que por ejemplo en 2024 adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición. El mandatario dijo que la fórmula de otros años ha sido muy beneficiosa para la economía y la cultura. El Senado mexicano aprobó que integrantes del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos ingresen a México durante los próximos meses para participar en tareas de capacitación conjunta con elementos de la Marina de México. El ingreso de las tropas de Estados Unidos fue aprobado por el Senado a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum. La petición enviada por Sheinbaum dice que las tareas en las que participará el séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército con el personal de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina de México corresponde a una actividad ya programada y se realizará en 2 fases. Según el documento, la primera fase será del 6 de octubre al 28 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina en el municipio de Donato Guerra, en el Estado de México, en el centro del país. La segunda será del 1 al 12 de diciembre en el polígono de Antón Lizardo, en la sede de la Heroica Escuela Naval Militar ubicada en el estado de Veracruz, en el este mexicano. Durante los ejercicios se hará énfasis en acciones de infiltración, vigilancia y reconocimiento especial.
lo cual permitirá a los participantes mejorar sus destrezas para la recopilación de inteligencia en ambientes hostiles y de alta complejidad, entre otros objetivos. Esto se produce luego de que ambos gobiernos anunciaron un acuerdo para combatir el tráfico de armas en la frontera común, una medida que consideraron positiva para sus respectivas poblaciones. Esta colaboración y capacitación conjunta tiene como objetivo fortalecer las habilidades y tácticas individuales y las colectivas necesarias para desarrollar la compatibilidad y fortalecer las relaciones de planificación y ejecución colaborativa entre México y Estados Unidos de América. Como se sabe, el Senado es el responsable de vigilar la política exterior y, como tal, entre otras cosas, debe avalar o no la salida del país de Fuerzas Armadas Nacionales o la entrada de aquellas de otros países, algo que ocurre con regularidad para que los soldados o marinos participen en ceremonias o ejercicios. La Casa Blanca amenazó con despidos inminentes. El gobierno de Estados Unidos cerró parcialmente algunos de sus servicios a partir del 1 de octubre por la discordia entre demócratas y republicanos sobre una extensión presupuestaria. Esto implica que algunos funcionarios recibieron la notificación de que deben quedarse en casa sin goce de sueldo y otros deben seguir acudiendo a su puesto de trabajo también sin cobrar hasta que no se apruebe la extensión. Desafortunadamente, como los demócratas paralizaron el gobierno, el presidente dio instrucciones a su gabinete y la Oficina de Administración y Presupuesto está trabajando con todas las agencias para identificar dónde se pueden realizar recortes, y creemos que los despidos son inminentes. Además, el gobierno de Donald Trump anunció el jueves que va a suprimir miles de millones de dólares en fondos para California, Nueva York y otros bastiones demócratas. Según la prensa local, el recorte de financiación anunciado por el Departamento de Energía y Transporte forma parte de los esfuerzos del presidente republicano para presionar a los demócratas para llegar a un acuerdo en el Congreso. Los republicanos tienen 53 escaños en el Senado, donde es necesaria una mayoría de 60 votos sobre 100 para aprobar un proyecto de gasto público. Es una decisión que sacude a la política argentina y que divide opiniones en un momento particularmente delicado para el país en medio de una profunda crisis económica. El presidente Javier Milei firmó el pasado 29 de septiembre un decreto que autoriza la entrada de un contingente militar estadounidense a territorio argentino. Según el documento, el objetivo de esta medida es la participación de tropas del país norteamericano en la llamada Operación Tridente, que se llevará a cabo en bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de otros espacios destinados a la instrucción militar, tanto marítimos como terrestres, entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. La polémica no tardó en llegar. El permiso fue concedido por Milei a través de un instrumento administrativo sin el aval del Congreso Nacional, pese a que la Constitución argentina exige la autorización del Poder Legislativo para este tipo de medidas. Desde el Ejecutivo, la administración de Milei justificó la decisión alegando una naturaleza excepcional de la situación que, según sostienen, hacía imposible seguir los trámites ordinarios. La firma del decreto ocurre además en un momento que despierta suspicacia, pues se produce pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comprometiera un contundente plan de apoyo financiero para ayudar a Argentina a enfrentar su crisis económica. El decreto lleva también las firmas de los ministros de Defensa Luis Petri, del Interior Lisandro Catalán y del canciller Gerardo Wertheim, entre otras autoridades del Ejecutivo. El texto oficial asegura que esta cooperación es una oportunidad estratégica y militar para Argentina, ya que la Operación Tridente permitirá compartir la experiencia acumulada de las Fuerzas Navales Especiales de Estados Unidos en operaciones de combate y en asistencia humanitaria. El documento destaca que los intercambios de adiestramiento y los entrenamientos combinados ofrecen beneficios tangibles, fortalecimiento de las capacidades nacionales, consolidación de alianzas internacionales, optimización de recursos y mejora en la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas. Además, sostiene que la participación de este ejercicio demuestra el compromiso argentino con la estabilidad regional y la seguridad internacional, elevando su reputación como socio estratégico y facilitando futuras operaciones multinacionales. El decreto incluso advierte que no participar en este entrenamiento afectaría de manera significativa el adiestramiento naval de la Armada Argentina en operaciones combinadas con la Marina estadounidense. Según la prensa local, la Armada de Estados Unidos desplegaría miembros de los Navy SEAL, una de sus unidades mejor equipadas,
Por parte de Argentina intervendrán 2 unidades de Fuerzas Navales Especiales, la agrupación Comandos Anfibios y la agrupación de Buzos Tácticos, además del patrullero oceánico Ara Butchart, una lancha rápida o patrullera y un helicóptero SH-3 Sea King. La decisión de Milei abre un debate de fondo. Se trata de una estrategia de cooperación internacional que fortalece a las Fuerzas Armadas argentinas o de una cesión de soberanía en un momento de crisis. Lo cierto es que mientras el gobierno defiende el valor militar y diplomático de la Operación Tridente, la polémica sigue creciendo en un país marcado por la incertidumbre política y económica. Unas 45 embarcaciones se dirigían a Gaza para llevar ayuda humanitaria cuando fueron interceptadas por el ejército de Israel. Entre los arrestados hay 30 ciudadanos españoles, además de grupos numerosos de Italia, Turquía, Malasia, Túnez, Brasil y Francia. También se encuentran activistas de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia. La flotilla ha hecho un llamamiento urgente a los gobiernos e instituciones internacionales para garantizar la seguridad de los participantes y exigir su liberación inmediata. Desde el gobierno de Israel se ha informado que los activistas de la Global Summit Flotilla están siendo trasladados de forma segura a Israel para iniciar las labores de deportación tras la interceptación en aguas internacionales. Los organizadores de la flotilla denunciaron la falta de información sobre el paradero de las 43 personas participantes de esta misión humanitaria, quien fue interceptada por parte de la Armada israelí cuando se aproximaban a la Franja de Gaza. La misión calificó esto como nuevos actos de agresión contra civiles desarmados por parte de la operación israelí. Según las imágenes difundidas, los barcos de la Global Summit Flotilla fueron rodeados por los buques de la Armada israelí en el mar frente a Gaza, y sus ocupantes serían trasladados a Israel para su posterior expulsión, según informó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto. Al momento de ser abordados por la Armada de Israel, la flotilla navegaba por el mar Mediterráneo frente al litoral egipcio e iba rumbo a las costas de la Franja de Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva en represalia por los ataques de Hamás. En respuesta, el grupo palestino condenó la interceptación de la flotilla y aseguró que esto constituye un acto de piratería. La interceptación por parte de la Armada israelí de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y la detención de activistas y periodistas que los acompañan constituyen un acto traicionero, un delito de piratería y terrorismo marítimo contra civiles, señaló en un comunicado recogido por el diario Felastin, vinculado al grupo Hamás. Miles de estudiantes universitarios en Italia mantienen una ola de protestas en distintos campus, con nuevas adhesiones registradas la noche del miércoles en solidaridad con la flotilla Global Summit, interceptada por el ejército israelí cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza. La Universidad Estatal de Milán fue una de las últimas en sumarse. El campus fue ocupado y se prepara una huelga convocada por organizaciones sindicales estudiantiles para este viernes. Las acciones responden a una promesa, que si se detenía la flotilla se paralizarían las universidades. En Roma, la Facultad de Letras de la Sapienza amaneció bloqueada. Las aulas vacías y los accesos cerrados fueron difundidos en redes sociales, donde se compartieron también convocatorias a asambleas en distintos centros académicos de la capital. La movilización se ha extendido a otras ciudades de Italia. En Turín, más de 200 estudiantes se concentraron frente al Palazzo Novo, ocupado durante la noche, mientras que en Bolonia, varios edificios universitarios fueron bloqueados, y en Bari y Nápoles se registraron acciones similares. En Florencia, cientos de jóvenes permanecen en edificios universitarios de Villa Laura. En su fachada, un cartel resume el sentir general: si bloquean la flotilla, bloqueamos todo. Mientras tanto, las protestas siguen creciendo en todo el país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mencionado este jueves que la creciente militarización de Europa es una insensatez y ha subrayado que responderán con rapidez y rotundidad en caso que ésta ponga en peligro la seguridad de su país. En Alemania, por ejemplo, hablan de que el ejército alemán debería volver a ser el más poderoso de Europa. Bueno, estamos escuchando atentamente, observando qué quieren decir exactamente. Creo que nadie duda de que las medidas de Rusia, las contramedidas de Rusia, no tardarán en llegar. La respuesta a estas amenazas, por decirlo suavemente, parece ser muy significativa. Putin se ha preguntado si el interés de Europa por aumentar el gasto militar son palabras vacías o bien ha llegado el momento de responder. Ya ha mencionado el caso de Alemania,
recordando que ha declarado públicamente su deseo de volver a contar con las Fuerzas Armadas más poderosas del continente. Putin también se ha mostrado en desacuerdo, como era de esperarse, con la definición de tigre de papel que hace unos días le dedicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No estamos luchando solo contra las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también contra toda la OTAN. Si estamos en la guerra con todo el bloque de la OTAN y avanzamos con confianza, ¿somos un tigre de papel? ¿Qué es la OTAN? ¿Qué representa realmente?, se ha preguntado el presidente ruso. Rusia y Ucrania intercambiaron 185 prisioneros de guerra y liberaron a 20 civiles de cada bando. Así lo anunció el jueves el Ministerio de Defensa ruso tras varios canjes que continúan pese al estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto. El intercambio fue confirmado también por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien señaló en sus redes sociales que desde el inicio de la invasión rusa han traído de vuelta más de 7.000 ciudadanos ucranianos. Los intercambios de prisioneros han sido el único resultado tangible de los 3 ciclos de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul. Pese a los esfuerzos de mediación, incluidas las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin, no hay visos de que cese el conflicto que empezó en febrero de 2022. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó el jueves a Europa a aumentar la presión contra la llamada flota fantasma rusa. París detuvo el sábado el Boracay, un buque petrolero con bandera de Benín que Moscú utilizaría para esquivar las sanciones occidentales. La embarcación estuvo fondeada frente a la costa de Dinamarca el mes pasado durante los misteriosos vuelos de drones que las autoridades atribuyeron a Rusia. Según nuestras cifras, hoy en día entre el 30% y el 40% del esfuerzo bélico se financia con los ingresos de la flota fantasma. Esto representa más de 30.000 millones de euros. Por tanto, es extremadamente importante aumentar la presión sobre esta flota fantasma, porque reducirá claramente la capacidad de financiar este esfuerzo bélico para Rusia. Las autoridades francesas detuvieron al comandante y al segundo de a bordo del Boracay, ambos de nacionalidad china. El comandante será juzgado en febrero por rechazo a obedecer, pero la fiscalía no aclaró si el acusado esperará el juicio en libertad, ni si el buque actualmente fondeado frente al puerto de Saint-Nazaire puede continuar su ruta hacia India. Dinamarca instó el miércoles a la Unión Europea a responder de manera contundente a lo que denomina como una guerra híbrida de Rusia. Los dirigentes de los 27 países del bloque, reunidos en Copenhague, debaten formas de fortalecer la seguridad del continente ante las incursiones de Moscú en el espacio aéreo europeo, incluido el danés, con drones no identificados. La prioridad de la cumbre, que concluye el jueves, se enfoca en 4 proyectos emblemáticos como la defensa del espacio, el refuerzo de su flanco este, defensa antimisiles y un muro antidrones. Espero que todos reconozcan ahora que hay una guerra híbrida. Un día es Polonia, otro día es Dinamarca y la próxima semana probablemente será en otro lugar donde veamos sabotaje o drones volando. Hay muchos tipos de diferentes episodios. Entonces veo esto desde una perspectiva europea. Solo hay un país que está dispuesto a amenazarnos y es Rusia, y por lo tanto necesitamos una respuesta muy fuerte. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, coincidió en que Rusia busca sembrar la división y la angustia en el bloque. Debemos proporcionar la disuasión más fuerte a gran escala y con rapidez, y ese fue el enfoque de nuestras discusiones de hoy. Hay un claro sentido de urgencia porque preservar la paz siempre ha sido una tarea fundamental de la Unión Europea. Para garantizar la seguridad del continente y su población, la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros 150.000 millones de euros en préstamos ya suscritos en su totalidad. De ellos, 100.000 millones están destinados a los países denominados de primera línea, geográficamente cercanos a Rusia. Mientras tanto, Francia investiga a un petrolero vinculado al vuelo de drones en Dinamarca. La Fiscalía de Brest anunció el miércoles que 2 miembros de la tripulación de un petrolero anclado frente a las costas del oeste de Francia y que podría estar vinculado al vuelo de drones en Dinamarca fueron detenidos.
El petrolero, bautizado como Pushpa o Boracay y con bandera de Benín, sería sospechoso de estar implicado en el vuelo de drones en Dinamarca la semana pasada. Las autoridades danesas acusaron a Rusia de estar detrás de la incursión después de acusaciones similares tras el vuelo de una veintena de drones en Polonia a inicios de septiembre y de 3 aviones de combate en Estonia. El gobierno de Colombia entregó a mujeres víctimas del conflicto una parte del terreno de la hacienda Nápoles, mítico símbolo del poder del narcotraficante Pablo Escobar, informó el miércoles el presidente Gustavo Petro. La finca, ubicada en el noroeste del país, pasó a manos del Estado colombiano por extinción de dominio, tras la muerte del capo de la cocaína en 1993, durante un operativo de la Fuerza Pública. Hasta allí, Escobar había llevado animales exóticos como hipopótamos, que ahora se reproducen sin control y son considerados una especie invasora. Luego, su administración fue entregada a la alcaldía del municipio de Puerto Triunfo. Esa entidad la arrienda para un parque temático que incluye un zoológico y un complejo hotelero, donde por años fue exhibida una avioneta que Escobar supuestamente utilizó para traficar cocaína. Aquí lo que se quiere es legalizar la indebida ocupación de más de 3.000 hectáreas, que lo que sabemos es que se ha convertido en un negocio de turno de distintas administraciones municipales. El presidente Petro pidió en mayo que fuera entregada a víctimas del conflicto como parte de una reforma agraria, con la que ha dado miles de hectáreas de tierra a campesinos. El miércoles su gobierno oficializó una primera entrega de 120 de las más de 4.000 hectáreas de la propiedad. Los empresarios a cargo del parque dentro de la hacienda habían protestado bajo el argumento de que el turismo representa un importante ingreso para la región. Analistas consideran que el Estado se expone a demandas si incumple el contrato de arrendamiento. Según medios locales, el acuerdo entre la alcaldía y los gestores del parque va hasta 2087. El predio es de 4.000 hectáreas y el resto de tierra, ¿quién la tiene? ¿Dónde está? ¿Quién la está ocupando? ¿Quién la está explotando? ¿Por qué no se la han entregado a campesinos? El director de la estatal Agencia Nacional de Tierras también aseguró que el parque apenas ocupa 300 hectáreas del predio, por lo que las zonas sin ocupar deben ser entregadas a las víctimas. Porque efectivamente hay una inmensa cantidad de tierra que no sabemos con claridad cuál es su debida ocupación. Las beneficiarias ya habían recibido el terreno en comodato en 2017, pero según el gobierno fueron desalojadas a la fuerza por la policía. La disputa por la tierra está en el centro del conflicto armado colombiano de más de medio siglo. La Cámara Baja del Parlamento brasileño aprobó el miércoles una exención de impuestos para la clase media, una propuesta del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y que genera resistencia entre inversionistas. El texto aprobado por los diputados amplía la franja de exención del impuesto sobre la renta a quienes reciben ingresos de hasta 5.000 reales al mes, que son unos $938. Actualmente están eximidos quienes ganan hasta 3.000 reales. El gobierno calcula que unos 16 millones de brasileños no tendrán que pagar este impuesto en 2026 si la propuesta se convierte en ley. Para compensar la caída en la recaudación, el proyecto plantea elevar los tributos a quienes ganan más de 50.000 reales mensuales, el equivalente a unos $9.380. Las 140.000 personas que conforman este grupo actualmente pagan en promedio 2,5% del impuesto sobre la renta. El incremento será progresivo hasta alcanzar el 10%. La oposición, liderada por el Partido Liberal del expresidente Jair Bolsonaro, votó a favor de la iniciativa, pese a su desacuerdo con el impuesto a las rentas más altas. El texto, que ahora pasará a discusión del Senado, fue aprobado por unanimidad. A finales del año pasado, el gobierno del izquierdista Lula presentó un plan de recorte del gasto público y en paralelo anunció el proyecto para rebajar este impuesto, una medida popular entre su base de votantes, pero que fue mal recibida por los mercados, preocupados por el equilibrio fiscal, lo que llevó al real a valores mínimos históricos frente al dólar. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó el miércoles que imagina recibirán cadena perpetua a todos los involucrados en el asesinato de las 2 mujeres y un adolescente que fue transmitido en directo por redes sociales a un grupo cerrado de 45 personas. Porque todos estos, si
sigue así la investigación de la provincia de Buenos Aires, van a tener, me imagino, no soy juez, van a tener perpetua a todos. Y por eso para nosotros son asesinos los que miraron el video, los que asesinaron, los que iban en el auto, todos. Esa es la nueva filosofía que lleva adelante la ley antimafia y nuestro gobierno. La policía peruana detuvo al supuesto cerebro del triple homicidio, Tony Hansen Valverde, alias Pequeño J, de 20 años y de nacionalidad peruana, además de a Matías Osorio, de 28, ciudadano argentino, y quien supuestamente actúa como su segundo al mando. Nuestra gestión va a ser que venga lo antes posible para que esta investigación y la familia, sobre todo las familias, las 3 familias, puedan estar en paz, porque la justicia no remedia el dolor, pero la justicia genera paz. En total, ya son 9 los detenidos por el caso. El homicidio fue transmitido como mensaje aleccionador por parte de un jefe narco, según autoridades locales.